amigos de Otra Mirada TV, en el programa Mesa Política. En esta oportunidad estamos con el doctor Daniel Filmus, ex ministro de Educación y ex senador argentino, y que en la actualidad ocupa el puesto de embajador de la República Argentina para el tema de las Islas Malvinas. Está actualmente visitando nuestro país con ese motivo. Daniel, un gusto tenerte acá en Lima, en el Perú, y que estés con nosotros en esta entrevista de Otra Mirada. Igualmente, Nicolás, fue un gusto que hayas estado en Buenos Aires y tantas veces que nos hemos encontrado allí. Es bueno que hoy nos encontremos acá en Lima. Estemos por acá. Daniel, es de mucho interés acá en el Perú recibir una versión de lo que está sucediendo en Argentina. Yo sé que es un poco abusivo pedirte que en pocos minutos resumas la situación argentina, pero quizás darnos unos rasgos generales para la audiencia de qué está pasando de cara a la primera vuelta, que me parece es el 25 de octubre, ¿no? Donde hay dos candidatos, uno del Frente por la Victoria y otro de la oposición de derecha. ¿Cómo ves el tema tú? Bueno, la Argentina, el sistema electoral argentina permite que haya primero las PASO, que son las primarias obligatorias. Es que ya hubo una elección en Argentina que perfila cuál va a ser el desenlace. En agosto, claro. En las elecciones de agosto hubo una diferencia notable a favor de Scioli, que es el candidato del gobierno. Scioli Zanini. Zanini es el actual secretario general de la presidencia, Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, del partido de gobierno también, y Macri, que convocó una alianza de partidos de derecha, sacó él personalmente 14 puntos menos que Scioli, y en conjunto todos esos partidos de derecha sacaron 7 puntos menos de lo que sacó individualmente Daniel Scioli. Lo importante del caso es que el sistema electoral argentino te exige llegar al 45% para que no haya segunda vuelta. Y si no, tienes que tener 10 puntos de diferencia respecto del segundo. Como el anterior, ya. Entonces, bueno, está claro que gana Scioli, pero lo que no está claro es la diferencia. ¿Por cuántos puntos? Si va a alcanzar la diferencia para evitar la segunda vuelta o va a haber que tenerla. Y lo que se está discutiendo fundamentalmente es si se continúa el proyecto que se inició en el 2003 con Néstor Kirchner, del que me tocó ser su ministro de Educación, o va a haber un cambio, y un cambio como hubo en varios países de América Latina, mirando más hacia la derecha y mirando más hacia políticas de ajuste y hacia que restaurar un poco la visión neoliberal, ¿no?, del gobierno. Exactamente. Argentina pasó, como todos ustedes saben, una crisis muy profunda sobre inicios de este siglo, después de una década neoliberal. Esa década neoliberal terminó con el 25% de desocupación, terminó con 2 de cada 3 chicos argentinos pobres. Argentina, un país realmente rico y productivo, se quedó sin industria, y bueno, la situación fue tan grave que el presidente, en ese caso de la Rúa, tuvo que renunciar. El pueblo salió a la calle a pedir que se vayan todos los políticos, y de ese proceso emerge Néstor Kirchner como presidente. Argentina creció su economía, pero fundamentalmente se ampliaron los derechos de los ciudadanos, se ampliaron los derechos de absolutamente todos, hubo mucho más igualdad social. Especialmente los derechos sociales, ¿no es cierto? Sí, Argentina tiene algunos derechos que van desde la asignación universal por hijo, que cobran todos los chicos de padres que están debajo de la línea de pobreza o no tienen trabajo. Tiene derechos como la fertilización asistida, que permite que cualquiera pueda acceder a tener hijos, tenga plata o no tenga plata, porque el Estado se hace cargo, al matrimonio igualitario, es decir, que uno se puede casar con personas de distinto o del mismo sexo en la Argentina, y derechos que son tan importantes como el derecho a la identidad, derecho a la posibilidad de participar democráticamente en las distintas fuerzas políticas a través de las PASO, que son obligatorias. Realmente ha habido un crecimiento de la economía, ha habido mejor distribución de la riqueza y ha habido ampliación de derechos. Quedan muchas cosas por hacer, porque cualquiera que me escucha puede decir, bueno, en Argentina ya resolvieron todos los temas. No, Argentina viene de 50 años de destrucción, viene de 50 años donde el neoliberalismo y las dictaduras terminaron con lo bueno que tenía Argentina, que era su educación, su salud pública y su industria, y en estos 12 años hemos recuperado una parte de ello. Todavía queda muchísimo por hacer, pero hay que hacerlo en la misma línea en que se trabajó estos 10 años. Y mucho se ha comentado acá de esta solución, de alguna manera, que le ha dado la dirección del Frente por la Victoria, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
a esta competencia que había entre varias facciones, varios grupos dentro del peronismo, más exactamente quizá llamarlo peronismo de izquierda, que termina en la fórmula Scioli-Zanini, porque Scioli de alguna manera viene de un sentimiento más moderado del peronismo. Zanini, en cambio, es como la materia gris del kirchnerismo, ¿no? O así por lo menos se le percibe. ¿Cómo se resuelve esta fórmula? Digamos, se plantea una continuación de este proceso de cambios que llevaron adelante primero Néstor Kirchner y después Cristina. Sí, el planteo programático que hace la fórmula Scioli-Zanini es continuar con lo que se vino haciendo desde el 2003. Claro que Néstor Kirchner solía decir que en el 2003 nosotros asumimos en medio del infierno y hoy en día la situación es distinta. Digamos, si hoy repetimos las mismas medidas que en el 2003, no estaríamos atendiendo a los cambios que la población tuvo. Por ejemplo, en el 2003 los chicos estaban fuera de la escuela, hoy están dentro de la escuela. Hace falta mejorar la calidad de la educación. Claro, tú fuiste ministro de Educación y mucho, yo recuerdo las conversaciones contigo, mucho se dice que Argentina no tiene hoy la educación que tuvo décadas atrás. Un escritor peruano muy conocido, Mario Vargas Llosa, lo repite incesantemente. ¿Qué tendrías que decir sobre ese punto específico, por ejemplo? Y que es verdad, porque hace unos años atrás iban muy poquitos a la escuela, hoy van todos. Van todos. Es probable que cuando ampliás la matrícula de la forma que hizo la Argentina, tanto en el nivel inicial, en el jardín de infantes, en la primaria, que es el 100%, y en una secundaria que ya está a la altura de 2 de cada 3 chicos de la Argentina la terminan, cuando ocurre eso, vos dejás entrar al sistema educativo y convocás a sectores que nunca antes lo habían hecho. Por ejemplo, en la universidad se crearon, para que tengan una idea, en estos últimos años, 14 universidades nuevas. 14 universidades públicas. Públicas, gratuitas, absolutamente gratuitas y de ingreso abierto, nuevas. Son primera generación de estudiantes que ingresan a la universidad. Es probable que en esta primera etapa, como yo te decía antes, uno pueda ver que se resiente la calidad porque son generaciones que no tienen una socialización educativa en sus hogares. Sus padres no tienen computadora en la casa, no había libros cuando eran chicos. Los códigos lingüísticos y los capitales culturales son mucho más deteriorados. Entonces es probable que el primer impacto de una incorporación masiva de estudiantes tenga que ver con que claramente ahora tenés muchos más chicos que saben mucho más, porque vos tenés que medirlo, había poquitos de excelencia, ahora hay muchos que saben mucho más de lo que sabían antes. Ahora, sin lugar a dudas, me parece que hay una asignatura pendiente en esta cuestión de mejorar la calidad. Lo mismo que con el trabajo, nosotros teníamos una desocupación cercana al 25%, ahora en el último trimestre tuvimos la desocupación más baja, el 6,6%. Pero esa ocupación no es toda de calidad, vos lograste de que muchos trabajadores ingresen al mercado de trabajo formal. Ahora lo que se falta es mejorar la calidad del trabajo. Claro, mejorar seguramente los sueldos, los salarios. Sí, hay convenciones colectivas de trabajo en todas las áreas. Derecho, claro. No hay en este momento aumentos por decreto, sino que son los propios trabajadores y empresarios los que discuten y negocian. Ustedes tienen paritarias anuales, cosa desconocida en la mayor parte de los países de América Latina. Hace 12 años que no solo tenemos paritarias anuales, que todos los sindicatos tienen y todos los sindicatos acuerdan, incluso el Estado abrió paritarias. Nosotros abrimos, por ejemplo, paritarias con los docentes. El sueldo docente se decide en paritaria. Me acuerdo. No solo eso, sino que también hay un consejo del salario mínimo, donde se reúnen los empresarios, los trabajadores de las centrales sindicales y el Estado, y deciden un salario mínimo, que es para los trabajadores justamente más descalificados, tengan la posibilidad de tener un salario. Ellos no tienen quizás un sindicato que los represente, no tienen la posibilidad de tener la fuerza de la lucha y de la huelga. Pero entonces, se ven beneficiados por exactamente, el Estado mínimo. Con los trabajadores y con los empresarios decide un salario mínimo, lo que ha llevado a la Argentina a tener el salario mínimo más alto de América Latina. Más alto de América Latina. Si uno pregunta, ¿es suficiente para que vivan bien? No, todavía no es el suficiente para que todo el mundo viva bien. Lo cierto es que con ese salario, más un Estado que da salud, que da educación gratuita, un Estado que a los chicos que no les alcanza les da becas para las escuelas, que le da a los jubilados una atención prioritaria, entonces, sin lugar a dudas, un Estado protector, un Estado benefactor, en el sentido tradicional de la palabra que recuperó Argentina, ayuda a que realmente podamos todos vivir mejor. Y yendo a otro tema y quizás acercándonos al asunto del modelo de desarrollo muy discutido por la derecha en América Latina, hay una cosa persistente, ¿no? Si uno lee El País o si lee periódicos como Clarín o como Nación en Argentina,
repiten que el próximo gobierno necesariamente va a tener que hacer un ajuste de la economía. El tema del ajuste es un poco merodea como el ave de mal agüero, ¿no? No se habla ahora de eso porque electoralmente no es conveniente, pero esto es indispensable. ¿Es verdad que la economía argentina debe de ajustarse o es una ficción, digamos, de los adversarios del proceso de cambio que ha habido? Creo que la idea de las políticas de ajuste, como la idea de las grandes devaluaciones, que en general marcan una tendencia regresiva de la distribución del ingreso en detrimento de los más pobres, son dos mitos como solución de los problemas. Argentina ha mostrado que en esta crisis Argentina este año está creciendo, a pesar de que las exportaciones nuestras están bajando porque bajan los precios de las commodities, a pesar de que nuestros socios principales como Brasil y China están cayendo su capacidad de importar, Argentina igual su economía está creciendo, porque lo que se ha planteado fundamentalmente es crecer en base al mercado interno. Ajá. Entonces, lo que necesitamos, lejos de ser un ajuste, es capacidad de consumo. La capacidad de consumo genera capacidad de producción. ¿Que hay dificultades? Hay dificultades, sin lugar a dudas, porque, insisto, nosotros los valores, como el mismo caso de Perú, o el mismo caso de Chile, o el de Brasil, los valores de los productos que nosotros exportamos masivamente están bajando, y eso para países que no tenemos completada la industrialización nos trae un problema serio. Es el dilema del rentismo, ¿no? Ya sea con minerales nosotros o con granos ustedes, ¿no? Que no se Exactamente. logra superar el modelo rentista. Sin embargo, es indudable que la Argentina, quizás junto con Brasil y algo México, son los únicos países de América Latina que tienen un mercado interno potente. El Perú carece prácticamente Bueno, pero no es de solo mercado tema interno. de mercado interno, es también capacidad de producción industrial. Ajá. Porque está claro que si nosotros seguimos exportando los productos que no podemos fijar su valor, porque es el mercado de Chicago el que dice cuánto vale la soja, y son Claro, los claro. mercados de los países centrales los que dicen lo que valen los Las minerales o el famosas petróleo. commodities. Claro. Entonces nosotros estamos trabajando con exportaciones cuyo valor lo están diciendo los mismos países que les conviene que baje ese valor porque son compradores de las commodities. Entonces ahora han dicho, bueno, llegó la hora de bajar el valor del petróleo, el valor de la soja, el valor del oro, el valor de los minerales que produce Perú, por ejemplo, o el cobre, fundamentalmente. Entonces, lo que hay que pensar, en primer lugar, que la solución de esto, de fondo, es la integración latinoamericana. La solución no es Perú, no es Argentina, no es Brasil aislada. Y yendo a ese Porque ese punto, mercado, por ejemplo, que se ha conformado el Mercosur se conformó en la sexta economía del mundo en este momento con la incorporación de Venezuela y de Bolivia, porque ahora tiene también energía el Mercosur, que hasta ahora tenía ajá, alimentos, tenía industria, pero no tenía energía. Esa mirada propia y esa forma de integrarnos es la que tenemos que nosotros colocar en el sin mundo. embargo, se dice mucho sobre estos esfuerzos de integración, Mercosur en la parte política, UNASUR, la propia competencia con la Alianza del Pacífico en la que estamos metidos nosotros, o nuestros gobiernos con entusiasmo, ¿no? Se dice mucho que no están funcionando los esfuerzos integracionistas que tuvieron mucho, gran auge 10 años atrás con la negativa de integrarnos al ALCA en Mar de Plata el año 2005, en fin, que relanzan Mercosur, UNASUR. ¿Cómo crees tú que va el proceso de integración? Bueno, en este momento, justo en estas elecciones, soy candidato a diputado por el Parlasur, así Ah, que caramba, que es el es el Parlamento de Parlamento del Mercosur. Mercosur, de los 6 Ya. países, así que es la problemática en la que estoy metido, y me parece que, por supuesto, la integración tiene muchos problemas, pero es como el caso de la democracia. ¿Cómo resolvés los problemas de democracia? Con más democracia. Claro. ¿Cómo resolvemos los problemas de integración? Con más integración, no con menos integración. Y en general los países centrales prefieren que cada uno de nuestros países haga acuerdos de libre comercio en La forma relación aislada. bilateral, claro. Imaginémonos la diferencia que hay de poderío entre la Comunidad Europea y cualquiera de los países nuestros, o de Estados Unidos y cualquiera de los Te países pongo nuestros. nuestro ejemplo. Hemos firmado 17 acuerdos de libre comercio, ha salido un libro que se ha editado hará un par de meses, y el balance de los autores de ese libro es que los 17 acuerdos le dan un déficit al Perú en casi todos los casos. O sea, hemos firmado acuerdos para que se beneficien otros, principalmente las economías centrales, ¿no? Bueno, ese es el problema que tenemos cuando firmamos acuerdos en forma aislada. Por eso, en este momento, por ejemplo, Brasil, Argentina y todos los países del Mercosur están discutiendo el acuerdo con la Comunidad Europea. No es lo mismo que negocie Brasil solo o que negocie Argentina solo, que negociemos los 6 países con la Comunidad Europea y que podamos discutir de igual a igual. Lo que no tiene que pasar es esta presión que nos están haciendo para que liberemos nosotros nuestras barreras aduaneras y entren los productos manufacturados que ahora por la crisis tienen excedente en los países centrales y
que nosotros no podamos desarrollar nuestra propia industria. Lo que hay que defender es el trabajo local. Hay que generar competitividad no a partir del deterioro de las condiciones de trabajo, sino del desarrollo científico-tecnológico. Y me parece que esa es la llave, que nosotros compitamos por la excelencia de la capacidad de agregar valor de nuestra gente. Eso implica otro modelo. ¿Que se hace un día para el otro? No. ¿Que las burguesías nuestras, que los empresarios nuestros en cada uno de nuestros países no tienen contradicciones entre sí? Por supuesto que sí, pero hay que mostrar que es mucho más lo que tienen para un proyecto común. Te voy a dar un ejemplo de proyectos que tenemos para el Parla Sur. Bueno, que haya derechos sociales comunes. Que Bueno, no haya eso, países donde eso sería maravilloso. se pueda competir por deterioro de la mano de obra. Claro, ¿no? claro. Que haya legislación común en el caso educativo para que todos tendamos al aumento de la calidad y al reconocimiento de los títulos. Que temas como el narcotráfico o temas como la trata puedan ser tratados también a partir Enfrentados de manera común. de manera común. Si los países de América Latina avanzamos en eso, aún respetando esta idea de que hay países del Pacífico y que tienen un modelo diferente a los países del Mercosur, yo creo que aún así tenemos que ser lo suficientemente generosos y lo suficientemente capaces para encontrar caminos de articulación, porque seguramente Perú, Chile, Colombia se van a beneficiar mucho, igual que Argentina, Brasil, si no podemos articular, porque somos economías complementarias, ¿no? Y un tema fundamental es poder también nosotros tener el comercio entre nosotros sin necesidad de usar divisas. Digamos que tenemos la tarea de la integración por delante y que las soluciones no solo están dentro de nuestros países, sino también más allá de nuestras fronteras en la solidaridad regional, digamos. Bueno, y con esto queremos darte las gracias, Daniel. Ha sido una vez más la mesa política de Otra Mirada TV y pronto estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.